¿Qué tal mis amigos, mis hermanos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su casa nuevamente. Vamos a hacer el devocional de esta semana que tenemos. Hoy estamos en el día 22, es el día 22 de la semana 5. Entonces acompáñenme. Me da mucho gusto poder recibir en mi casa, su casa, de todos ustedes, de todos mis amigos, de todos mis hermanos. Aquí siempre son ustedes bienvenidos. Pues bien, vamos a iniciar orando, porque es la mejor forma de iniciar a leer la palabra de Dios. Cierren sus ojos. Bendito Señor, queremos agradecerte por la bendición y el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo en esta tarde se mueva con nosotros para que puedas revelarnos el entendimiento y la palabra que has traído y que tienes para nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, por la bendición de estar vivos y de poder compartir con mis hermanos. En el nombre de Jesús, aquí oramos. Amén. Pues bien, sin más preámbulo, los voy a invitar. Hoy solamente vamos a leer un versículo, pero es un versículo que tiene 35, es un de Mateo, vamos a leerlo del 18, del 1 al 35, pero lo vamos a desglosar en cada una de las áreas que tiene. Es un versículo muy bonito porque habla de unas cosas maravillosas. Hemos venido hablando en días pasados acerca de los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo y donde está preparando a sus discípulos y está preparando al pueblo, está preparando a cada uno de sus hijos, nosotros, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Pues bien, acompáñenme por favor, vamos a leerlo. El título les decía yo que yo sigo leyendo la nueva versión internacional. Me gusta mucho, ¿ok? Pero bueno, vamos a iniciar. Les invito, abran sus Biblias y vamos a leer 18.1. Y el título en esta Biblia dice: el más importante en el reino. En la Reina Valera dice: ¿quién es el mayor? Pero va enfocado exactamente a hablarnos a nosotros. Dice: por el tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, será mejor para ustedes que se aten una gran piedra del molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Palabra muy fuerte. Cuando los discípulos tenían duda y le querían saber, porque estaban comentando entre ellos que ahora que él no estuviera, quién iba a ser el que se iba a quedar en su lugar y quién iba a liderar. Y Dios es muy, Jesús, en ese momento, es muy tácito porque él dice textualmente, dice que tenemos que ser como niños. ¿Por qué ser como niños? Yo siempre lo menciono cuando me ha tocado tener el privilegio de estar en poder compartir la palabra en la iglesia, que debemos de volver a ser como niños. Es algo que dice el Señor, es algo que yo he tomado, porque fíjense, ustedes han notado los niños cómo son, ¿no? De pronto están entre ellos discutiendo, se pelean y a lo mejor uno a otro le da con el zapato en la cabeza y lloran y va. Y a los 5 minutos se vuelven a encontrar los niños, se abrazan y son los niños más felices de la tierra. Vuelven a sus juegos, van a encontrar esa armonía que tienen por ser ese espíritu de niño. Entonces el Señor nos dice muy claramente: tenemos que volver a ser como niños. Y luego da instrucciones precisas donde les está diciendo que a esos niños nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de no provocar que caigan en situaciones incorrectas.
Y Jesús nos dice, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. O sea, que quien recibe a alguien, quien está atendiendo a alguien, que es tu hermano, alguien que ya ha buscado tener una nueva vida, haber nacido nuevamente en Cristo, y tú lo recibes, estás recibiendo al Señor. Lo recibes en tu casa, lo recibes en tu espacio, lo recibes en tu corazón, porque muchas veces nos cuesta trabajo de pronto recibir a alguien en nuestro corazón, porque, ay, es que me lo encontré en la calle y no me habló. Bueno, caray, tal vez no te vio, tal vez no me vio, ¿verdad? Pero por eso el Señor quiere que nosotros volvamos a tener ese corazón de niño, ¿no? Y entonces, y dice muy claramente, aquel que no haga esto y que lleve a un niño a una situación compleja de pecado, será mejor que se ate una piedra en el cuello y se eche al fondo del mar. O sea, adiós, bye bye, see you later. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, ¿qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hacen caer, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños, les digo, que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Retomemos un poquito, volvamos al punto porque nos da una instrucción que a veces es un poco complicada y difícil. Cuesta mucho trabajo decir, bueno, pues yo me voy a cortar esta mano, me voy a sacar este ojo o me voy a cortar el pie. No es literal, es una cuestión que debemos de entender acerca de qué nos está hablando. Nos está hablando, miren, por ejemplo, un ojo. Situaciones de pecado, por ejemplo, con la pornografía, ¿no? Una ocasión yo estaba escuchando un testimonio de un hermano que él se dirigió al Señor y le dijo, Dios, quiero que tú quites toda situación que me está haciendo caer en la pornografía. Por favor, vela mis ojos. Y el Señor le ve los ojos. Llegó un punto donde él estaba ciego, no podía ver. Hay que ser muy claros con lo que nosotros le damos al Señor, hay que ser muy claros con lo que nosotros le pedimos al Señor, hay que ser muy claros para que nosotros no caigamos en una situación de pecado, que nuestra mano sea la que sea proclive para que nosotros pequemos o para que alguien más peque. Hay que tener muchísimo cuidado. Es una palabra fuerte, es una palabra que nos hace reflexionar, es una palabra que nos hace llevar a un entendimiento de saber que aléjate, quita las cosas que te hacen daño, aléjate. Miren, yo no les voy a decir ni quiero mencionar acerca de las amistades o de alguna situación, pero si alguien te lleva a pecar, aléjate de esa persona, córtalo de tajo. Si tú tienes problemas con el alcoholismo y tienes un amigo que te invita a su casa y que te pone una botella enfrente y que te dice, tómate una copita, no pasa nada, pues tú dices, ay, sí, no pasa nada, hombre. Nadie me ve, no hay nadie de la iglesia aquí, nadie me va a ver y me la tomo. Estás cayendo en una situación de pecado que alguien te está invitando. No te digo que tú cortes, pero sí aléjate de esas amistades. El Espíritu Santo luego te va llevando a que tú vayas poniendo tu distancia. Y a veces, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando tú te empiezas a llenar del Espíritu Santo y empiezas a irradiar esa luz que el Señor nos ha mandado a hacer, porque nos dijo que tenemos que ser luz y sal en la tierra, ¿sí? Cuando tú empiezas a irradiar, esas personas que están en la oscuridad, o una de dos, o encuentran que ven en ti algo maravilloso y buscan y te preguntan, ¿qué es lo que tú tienes? Yo quiero tenerlo, o se alejan. Si te causa un problema de pecar, aléjalo, córtalo, ¿no? Esa es la parte que nos lleva a reflexionar acerca en este versículo. Vamos a continuar leyendo. Dice,
Seguimos, estábamos, perdónenme, en el 18. Ay, me regresé yo, perdónenme. Dice, en el siguiente versículo nos habla de la parábola de la oveja perdida. Dice en el 18:12, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esta que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Se está refiriendo a sus hijos. El Señor es capaz de dejar todo para ir a rescatar a uno de sus hijos que se haya perdido, a una oveja que se haya alejado. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Ser ovejas no va relacionado con una situación de sumisión. No, ser ovejas va relacionado con estar metidos en un rebaño que un pastor está cuidando, que un pastor está llevando y que él tiene la función de estar vigilando y cuidando. No es lo que nos dice aquí, pero nos lleva a ese punto, porque tú como oveja, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás saliendo? ¿Estás brincando de corral en corral? Ten mucho cuidado, porque tal vez tu pastor está pensando que esta oveja que parece que se ha perdido se salió del corral y fue a otro corral. Y resulta que el pastor de allá piensa que esta oveja es de acá y entonces ninguno de los dos se está cuidando y hay que tener mucha precaución porque Satanás está rodeando los corrales y él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces tú como oveja, el Señor dice que te va a ir a buscar. El Señor dice que va a estar al pendiente de ti. El Señor dice que va a dejar las 99 y te va a ir a buscar porque te ama, porque se ocupa en ti, porque Él prefiere y se va a alegrar de saber que te puedo rescatar de una situación de peligro. ¿Ok? Bien. Pues bueno, no crean que estoy enojado, estoy serio, nada más. Es un poco de seriedad. Pero bueno, continuemos con el versículo porque ya aquí nos habla de otra parte que es muy importante que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. El Señor, como les decía, Jesús está enseñando a sus discípulos y nos está dejando escrito y plasmado en esta Biblia, en este manual que tenemos, que es el manual de cada uno de los seres humanos, nos está plasmando qué y cómo debemos de hacerlo. Y dice así, en el número 15, el título dice, ¿cómo corregir a otro creyente? Vamos para allá. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado, hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado una persona. Bendito sea el Señor. Pero si no te hace caso, toma uno de los o dos más contigo y vuelve a hablar. Dice, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esta persona como a un pagano, como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo se los cumplirá. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Ayer hacía mención acerca de este versículo, porque decía que donde nos reunimos 2 o 3, ahora estamos teniendo reuniones virtuales, ¿verdad? Qué maravilla, qué bueno que podemos tener estos acercamientos con la tecnología, pero también tenemos que buscar tener otra manera de ejercer, ser iglesia. Pero esta parte a donde nos lleva Dios a entender qué tenemos que hacer. La iglesia es un hospital. Sí, claro. No me malentiendan. La iglesia es un hospital. Donde van todos los que están enfermos, donde van todos los que tienen algún problema, donde van todos los que pecan. Y me incluyo yo, porque todos
absolutamente todos somos pecadores, ¿verdad? Algunos ya hemos enderezado nuestro camino y buscamos no hacerlo más, pero a veces las circunstancias te llevan a hacerlo, ¿no? Una mentira piadosa, ¿verdad? Que le decimos, no, eso es un pecado, hermano. Entonces todos somos pecadores. Y entonces te dice el Señor, ¿qué tienes que hacer con esa persona que se ha equivocado? No puedes ser un gendarme, un ogro, decir, tú de aquí te vas. Primero tienes que darle la oportunidad de que tú le vas a hablar. Si te escucha y rehace y reconoce su pecado y se arrepiente, bendito sea el Señor, has logrado que alguien que estaba empezando o yendo por un camino equivocado volviera al redil. Pero si no lo hace, entonces invita a 2 o 3 miembros o ancianos de la congregación. ¿Para qué? Para que ellos sean testigos de lo que tú vas a decir, de la acción que vas a tomar y de la decisión que esta persona va a tomar. Y si aún así no sucede nada, entonces llévalo a la iglesia, preséntalo ante todos, expon la situación. Tú ya diste 3 oportunidades, perdón, esta es la tercera, tú diste 2 oportunidades. Tú le diste la oportunidad a alguien de arrepentirse, de volver sus caminos al Señor. ¿Sí? Dios te está utilizando, no somos nosotros. No es que yo diga, yo le voy a dar a este hermano. No, no, no. Dios nos utiliza para darle esa oportunidad a alguien que se ha equivocado. Entonces, después de si después aún así de haber hecho todos los procesos que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado cómo debemos de hacerlo, esta persona decide continuar en el pecado, entonces, pues sí, mis hermanos, como dice, es mejor que saques a una manzana podrida para que no te pudra las demás. Se oye fuerte, se oye duro, pero textualmente está escrito aquí en la palabra de Dios. Mis hermanos, estoy sacando y haciendo un resumen de lo que está escrito aquí, pero vamos a continuar porque no hemos terminado. Viene otra parte muy importante que aquí quiero hacer énfasis y quiero enfatizar en algo. Dice, palabra del deudor que no perdona. Ay, caray. Palabra del deudor que no perdona. Dice en el 21, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces acaso? Le preguntó Pedro. Y contesta Jesús, no 7 veces, sino 70 veces 7. Si hiciéramos una multiplicación de 70 veces 7, lo que nos va a dar, híjole, mis hermanos, esa cantidad de veces tú tienes que perdonar a tu hermano. Lo vamos a hacer aquí, mira, aquí tengo mi calculadora, son 70 veces 7, son 490 veces en las que tú tienes que perdonar a tu hermano. Fuerte, ¿no? Porque a veces a la primera nosotros, no, hombre, no me saludó, yo ya no le voy a hablar. Ay, ¿qué se cree este hermano en la iglesia? Que pasó por aquí y ni siquiera tuvo la delicadeza de saludarlo. Mi hermano, el Señor te dice, tienes que perdonarlo 400, hasta 490 veces. Yeah. Podemos hacerlo, mis hermanos. Somos unos guerreros, ¿ok? Y entonces, pero continúa hablando del tema y dice, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendiera, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él
y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me la has rogado. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. O sea, el Señor nos está diciendo, nos pone el ejemplo con una parábola a donde el rey está perdonando la deuda de un siervo de él. El Señor nos ha perdonado de lo que hemos hecho. Nos ha perdonado de nuestros pecados. Nos ha perdonado de haber vivido en una situación donde nosotros deshonrábamos a nuestra esposa, deshonrábamos a nuestros hijos, deshonrábamos a Dios. Imagínense nada más. ¿Y saben qué? Él llegó, te aceptó, te perdonó. Pero tú tienes la obligación de, cuando alguien o alguno de tus hermanos se acerca a ti y te dice: hermano, perdóname, condóname esto, porque yo no puedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a estar tu corazón? ¿Vas a esperar a que el Señor se enoje contigo y te ponga en prisión? ¿O qué vas a hacer, hermano? Lo dejo como una reflexión para que lo podamos meditar, para que lo pongamos en nuestra mente y lo pensemos y veamos qué tenemos que hacer. Ama a aquel que te ha ofendido y a aquel que te debe. Pero bueno, mis hermanos, aquí el día de hoy termina nuestro devocional, enseñándonos 3 cosas muy importantes. ¿Quién es el más grande en el reino del Señor? ¿Quién? Imagínense, Él dice: tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y luego, la parábola de la oveja perdida. Hermano, el Señor te va a ir a rescatar si tú te sales de tu corral y te vas. Va a ir por ti y va a dejar 99 en el cerro para ir a rescatarte, y va a sentirse muy feliz. Y luego, la corrección, esa parte que es muy difícil, que de verdad a veces es dolorosa. Es una parte donde nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que ser sabios, tenemos que saber cómo hacer lo que el Señor con sabiduría nos ha pedido que hagamos. ¿Sí? La corrección. Y la otra, perdonar a tu deudor. Así como el Señor nos perdonó, nos recibió, nos limpió. Dice en una parte de la Biblia que Él es feliz recibiendo, que cuando uno de un pecador llega al reino de los cielos y recibe al Señor en su corazón, en el cielo hay fiesta, los ángeles hacen fiesta, hay una alegría, hay una alegoría porque alguien ha vuelto al redil. Entonces, hermano mío, ahí tenemos esas 4 cosas que tenemos que poner en práctica. Es un aprendizaje fuerte. Este es un versículo que solamente tocamos uno, porque es un versículo que nos lleva a reflexionar y a entender las cosas que el Señor quiere que hagamos con nuestros hermanos. Mis hermanos, muchísimas gracias por haberme escuchado. El Señor los bendiga. Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes lo que el Señor nos revela. Y espero que en esta tarde el Señor haya revelado a tu corazón, el Espíritu Santo haya revelado lo que tú tienes que saber y lo que tú tienes que entender de esta palabra. Los agradezco. Vamos a cerrar con una oración y vamos a concluir por esta tarde. Bendito Señor,
Gracias te damos por la sabiduría que has puesto, porque nos estás renovando nuestro entendimiento para poder captar y entender y saber qué es lo que tú quieres que hagamos. ¿Qué pasos tenemos que ir llevando, Señor? Hemos venido aprendiendo en todo este devocional cuáles son los pasos que tú, el Señor Jesucristo, vino y nos dijo, ustedes tienen que hacer esto, Señor. Gracias, Señor, por esa sabiduría. Gracias, Señor, por ese entendimiento, Padre. Gracias por revelar y por renovar nuestro entendimiento para cada día poder hacer mejor las cosas para servicio tuyo, Padre bendito. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que están escuchando, Señor. Llénalos de tu paz, de tu gloria, Señor, y que el Espíritu Santo more en sus vidas y se mueva en medio de su familia, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, a ti te doy las gracias. Amén.